Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de primero y segundo de secundaria? Un gusto volver a encontrarme con ustedes de esta manera. Yo estoy seguro que sí están escuchando cada una de mis clases y tratar de escribir todo el cuaderno porque recuerden que todo esto se le va a preguntar en el examen final. Ya estamos a muy pocas semanas de poder dar las últimas evaluaciones, el último esfuerzo del año escolar, así que hay que ponerle ganas, ¿ya chicos? El día de hoy vamos a estar trabajando el virreinato, seguimos trabajando el virreinato. En esta ocasión, pues, acerca de la organización económica y social en el virreinato. Ya más o menos nosotros habíamos hablado algo la clase pasada acerca de la economía durante el virreinato. Y bueno, hoy día lo vamos a reforzar con la parte social, ¿no? ¿Cómo era la población durante el virreinato? ¿Qué características tenía? ¿Qué cualidades tenía? Porque al final, pues chicos, todo esto representa el proceso histórico que ha tenido pues nuestro país, ¿no? Nuestra población antes de la República, ¿no? Y por cierto, pues actualmente la República también está pasando por ciertas crisis, nuevos mandatarios, manifestaciones que lamentablemente pues han producido pérdidas humanas, ¿no? Van a ser unos días en los cuales van a servir de reflexión, ¿no? Y de estar pues justamente en luto por por estas personas, ¿no? Que han resultado muertas, ¿no? En estas manifestaciones. Así que hay que pensar muy bien cómo van a ser justamente las decisiones políticas, ¿no? Por parte de nuestras autoridades. Ellos tienen que pensar muy bien cómo es que van a hacer para poder llevar por buen camino a nuestro país. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a comenzar a ver. Muy bien, ahí está. Actividades económicas en el virreinato, más o menos qué tipo de trabajo había, ¿no? Cuáles fueron las actividades que más se practicaban. Y hay que recordar, pues, que en los primeros siglos del virreinato, es decir, en los años 1500, 1600, de hecho que España estaba muy interesada en querer llevar oro y plata, metales preciosos, no solamente del Perú, sino también de su otro virreinato que era México, ¿no? Recuerda que había dos virreinatos. Entonces, en esa época la idea que se tenía era que los países que más se dediquen a acumular oro iban a ser los países más poderosos, ¿no? Más fuertes, porque el metal precioso decían pues que no se devalúa, no pierde valor, es algo escaso y por ello su valor siempre se mantiene. Es por eso que es bueno acumular en oro. Actualmente, por ejemplo, también hay países, por ejemplo, que tienen de reservas no dinero, sino oro, ¿no? Porque son metales que se pueden intercambiar debido a su estabilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, debido a ello, la minería entonces era la actividad más importante, ¿no? En el virreinato del Perú. Si yo te pregunto en el examen cuál fue la actividad más importante del virreinato del Perú, ahí está la minería. Habían muchas minas en los cuales iban a trabajar pues los indígenas, obligados obviamente, muchos de ellos no regresaban de las minas, trabajando pues con sustancias tóxicas, ¿no? Y con sobreesfuerzo y morían muchos indígenas para poder extraer los metales preciosos y enviarlo pues a España. La mina más poderosa que se reconoce en aquella época, por ejemplo, está la mina de Potosí, que actualmente está en Bolivia, con abundante plata, por cierto. Si bien es cierto, el Perú dio oro a España, pero más que oro le dio plata, ¿sí? Más que oro le dio plata. Más oro le dio el Virreinato de México, por si acaso, ¿ya? Eh, por ahí también está la agricultura también. En la costa sembraron bastante algodón, azúcar, uva. En la parte de la sierra, maíz, papa, yuca, camote, ¿no? Entre otras cosas, como ya nosotros podemos deducir. Y bueno, el comercio que fue exclusiva con España. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, nuestros territorios, nuestras colonias, ¿no? En este caso, pues el virreinato del Perú era el único que podía comercializar con España. Y al viceversa, ¿no? España era el único país que podía comercializar con nosotros. Estábamos prohibidos de comercializar con Inglaterra, con Francia, ¿no? Solamente podíamos comercializar con España. ¿Sí? Y es en esta relación, pues chicos, que se realizan los repartos mercantiles. ¿Qué quiere decir eso? Que España nos vendía pues diversos productos que se elaboraban desde allá, por cierto, pésima calidad, y eso aquí lo vendían, ¿no? Es más, ¿quiénes lo compraban? Lo compraban pues indígenas de manera obligatoria, tenían que
comprar de manera obligatoria. Los corregidores, quienes eran gobernadores regionales, los corregidores, eran quienes repartían estos productos que en nada les servía pues a las poblaciones indígenas. Ejemplo de ello, pues pelucas, espejos, pañuelos, ¿no? Cosas que la población no necesitaba. Y si no tenía dinero, tenía que darlo en trabajo, sino en productos. Claro, entonces, si te das cuenta, había un tremendo problema aquí cuando se realizaba este comercio exclusivo con España. Por ejemplo, en esta época llegan esas ropas, ¿no? Que hoy en día suelen utilizar muchos habitantes de la parte andina, ¿no? Mantas de colores y todo ello, las famosas polleras, por ejemplo. Eso es propia de la vestimenta de los campesinos de España del siglo XVI, ¿no? A veces cuando ven de repente mantitas, ¿no? De colores piensan que es algo peruano y no es así, ¿ya? Eso lo vamos a conversar en la clase en vivo. Luego, la forma de explotación indígena, por ejemplo, la mita, ¿no? Que consistía en que los indígenas eran enviados a trabajar de manera obligatoria a las minas. Claro, es algo que la corona española, ¿no? Justamente mandaba en sus colonias, como en el caso peruano, y esa era la mita, ¿no? Los indígenas tenían que trabajar sí o sí, más o menos entre la edad de 18 años a los 60 años aproximadamente, tenían que trabajar sí o sí en las minas, ¿no? Cada cierto tiempo de su vida tenían que ir a las minas. Una vez a la semana, dos veces a la, 3 veces a la semana, así tenían que ir pues a las minas. Luego las reducciones, que fueron agrupaciones de indígenas que eran enviados a los lugares más lejanos a trabajar. ¿Cómo era esto? O sea, era en conjunto de pobladores que cogían pues de varios lugares, los juntaban y los llevaban a vivir a lugares muy alejados. ¿Para qué, profesor? Para que trabajen, pero sobre todo para que eviten rebelarse. Esa era la intención, chicos, de las famosas reducciones. La intención era juntar a varios pueblos y dispersarlos por varios lugares del Perú con la intención de que no se rebelen, de que no creen problemas y que solo se dediquen pues a trabajar. Así era. Entonces, ¿te das cuenta cómo eran las reducciones? Reducían las poblaciones. Tú te habrás dado cuenta de repente cuando te has ido de viaje de repente a la parte andina en carro y te has dado cuenta pues que mucho territorio de nuestro país está así, prácticamente desierto, no hay casas. Y luego de un largo recorrido hay un pequeño pueblito, poquitas casas, ¿no? 7, 8 casitas por ahí, ¿no? Que están por ahí, en medio del desierto. Ya, pues más o menos así eran las reducciones. ¿Sí? Es más o menos claro, ese tipo de casas, más o menos pues es producto de estas reducciones del virreinato. Algunos impuestos por acá que se pagaban, el quinto real, que era la quinta parte, ojo, ahí debería decir la quinta parte, dice la quita, la quinta parte de oro y plata va para la corona española, ¿sí? La quinta parte, por eso se le llama el quinto real. Puede ser la quinta parte de todo lo que obtienen en la mina, ¿no? O si no, también se le llama el 20%, que es lo mismo. El 20% o la quinta parte de todo lo que obtienen se va para la corona española. Ese es el quinto real. Otro impuesto era, ahí está, el diezmo, ¿no? El 10% de lo que se tiene se dona a la iglesia. Y en ese tiempo, pues, era obligatorio dar el 10% de lo que tienes, dar a la iglesia, eso era obligatorio. La primicia, ajá, la primera cosecha que tienen los campesinos también tienen que ir para quién, para la iglesia, ¿ya? La primicia. Y por último, el almojarifazgo, ¿no? Si tú querías comprar o vender cosas del extranjero, ¿no? De repente quieres venderlo a otro país, hay que pagar un impuesto. Si tú quieres vender o comprar cosas del extranjero, hay que pagar un impuesto. ¿Cómo se llama eso? Almojarifazgo. ¿Sí? El almojarifazgo, que son los aranceles de la época. Trata de acordarte bien el almojarifazgo, en serio, acuérdate siempre porque eso vas a repetirlo en los siguientes años y es más, cuando tú quieras postular a la universidad, te vas a acordar de estos impuestos, el almojarifazgo. ¿Sí? Que a algunos se les hace difícil recordar este término, pero es importante. Sí o sí, en algún momento te lo van a preguntar. El almojarifazgo, ¿ya? Es un impuesto que se pagaba por comprar o vender mercadería del extranjero. ¿Ya, chicos? Es una actividad para que respondan en su cuaderno. Ahí está, chicos. Muy bien. Y bueno, organización social en el virreinato. ¿Cómo era la población más o menos en el virreinato? Si te das cuenta, pues, en cuanto a sus características, era desigual, con mucha pobreza, muchísima pobreza. Generalmente los campesinos, a los cuales todavía de manera ignorante los llamaban indios,
estaban también los negros que, bueno, en ese tiempo eran esclavos y a veces los llamaban así, ¿no? Los negros o simplemente los esclavos, que todavía llevaba todavía una vida mucho más pobre todavía que el indígena, ¿no? Totalmente explotado, traídos del África, claro. Nuestra población en el virreinato era muy discriminadora, muy racista sobre todo, porque se tenía la idea de que, te podría decir que las personas con piel clara eran superiores a los de otros colores de piel. O sea, se tenía esa idea tonta, ¿no? De que el color blanco, ¿no? Era justamente pues una marca de diferenciación y no era así. Pero esa idea tonta la tuvieron. Es por eso que en aquella época solían distinguir bastante por el color de piel. Claro, estaba la nobleza, quienes eran los españoles, estaba la clase media, donde estaban pues los criollos, pero también estaba el pueblo, ¿no? Donde estaban los mestizos, ¿no? Más abajo estaban los indígenas, más abajo al último estaban los negros esclavos. Eh, Clases sociales, entonces, ahí está, clase alta, generalmente españoles, ¿no? Ahí está la nobleza, por ejemplo. La clase media, quienes eran criollos. Pregunta, ¿a quiénes se les llama criollos? ¿Recuerdas tú? Claro, ¿no? A los descendientes de los españoles que nacieron, crecieron aquí en América, ¿verdad? Los profesionales que también eran parte de la clase media. Y por último, el pueblo, los indígenas por un lado, pero por otro lado, los esclavos, quienes simplemente pues eran considerados herramientas de trabajo, ¿no? Muchos de ellos traídos pues desde África, ¿no? Y vendidos así como cualquier cosa. O sea, esa era la sociedad que había en el virreinato, chicos, bastante caótica, muy discriminadora, muy clasificada, ¿no? Muchas clases sociales, ¿ya? Ahí está, nuevamente la clase alta, ¿no? Conformada por todos aquellos españoles y criollos con abundante dinero y títulos de nobleza, duques, condes, marqueses, gozaban de encomiendas, ¿no? Profesor, ¿qué eran las encomiendas? Eran tierras que se les daba a los españoles, además un grupo de indígenas para que ellos puedan enseñar la palabra de Dios, es decir, evangelizar. Tierras más indígenas, eso eran encomiendas, ¿sí? Les encomendaban, les encargaban a los españoles esta labor. En cambio, la clase media, generalmente por españoles y criollos, pero sin mucho dinero, ¿no? Algunos comerciantes, otros profesionales, pero sin mucho dinero. En cambio, aquí los más poderosos eran justamente pues los españoles. ¿Ya, chicos? Ahí están viendo también algo ahí de la vestimenta que tenían. Por ejemplo, mira, ¿no? Ahí está. Esta vestimenta de este criollo, que también algunos caciques indígenas lo tenían, como en el caso de Tupac Amaru II, por ejemplo. El pueblo, ahí están los indígenas por un lado, quienes se dedican a trabajar, ¿no? Están los mestizos, que son hijos de españoles, más los indígenas, ¿no? Hay una mezcla ahí de españoles con indígenas, salen los mestizos. Y algunos tenían oficios, otros podían recibir un mejor trato, ¿no? Sobre todo si tenías un color de piel más claro, te recibías más trato. Lamentablemente, esta idea del color de la piel parece mentira, pero todavía ha perdurado hasta nuestras épocas. Y eso es justamente por la falta de educación y la ignorancia que hay en nuestra cultura, ¿no? Se piensa todavía que el color de piel te va a dar mejores oportunidades o va a marcar pues el tipo de persona que eres, ¿no? Cuando no es así, ¿ya, chicos? Pero esa es una idea absurda que tenían durante el virreinato, es algo que se critica bastante. Por otro lado, los esclavos, quienes eran vendidos como objeto de trabajo nada más, eran traídos desde África y muchas veces el esclavo era vendido a buen precio dependiendo de su estado de salud, ¿no? Y si se trataba de un esclavo saludable, ¿no? Lo vendían a más, ¿no? Más precio. Y eso se fijaba muchas veces en los dientes, ¿no? Cuando el comprador quería comprar un esclavo, valga la redundancia, un comprador quería comprar, se fijaba en el estado de salud mirando los dientes, ¿no? Del esclavo, a ver si tiene una buena edad, a ver si está bien nutrido y todo ello. Ah, y a veces incluso el esclavo, si es que sabía hablar castellano, valía más incluso, ¿no? Qué curioso, pero así era. Entonces, claro, habían esclavos que venían de África, no sabían hablar nada de castellano, pues bien difícil comunicarse. Esos costaban menos. Pero el esclavo que sabía castellano, ese valía más, sobre todo si sabía cocinar, sabía hacer otras cosas, esos valían más. Sí, como si fueran objetos de trabajo. Lamentablemente llevaron una vida muy dura aquí en el país. Y bueno, eso era justamente lo que les quería comentar, chicos. Va a haber por ahí una actividad para que tú puedas
luego pues trabajarlo, ¿ya? Recuerda que en plataforma voy a estar dejando la tarea para que tú puedas presentar. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor, entra a la clase en vivo y ahí lo vamos a estar aclarando. Ya chicos, cuídense bastante. Nos vemos el día lunes en la clase en vivo, ¿ya? No se olviden, por favor, ahí de estar copiando a su cuaderno. Todo esto se va a estar revisando en su debido momento. Ya falta poquito, falta un par de semanas más y ya estamos terminando con nuestras labores. Ya chicos, cuídense bastante. Un abrazo. Nos vemos el día lunes.